La carta estaba metida entre las páginas 147 y 148 de 100 años de soledad, su libro favorito. Tenía mi nombre escrito a mano, y la fecha, 2 días antes de que falleciera. Lo que decía dentro me cambió la forma en que lo recuerdo, y también como veo a mi mamá. Por cierto, si te gustan estas historias, no olvides suscribirte al canal. Subimos contenido nuevo todos los días. Mi papá falleció en 2022, de forma repentina. Un infarto masivo, una mañana de domingo. Yo tenía 26, y aunque ya era adulto, no estaba ni cerca de estar listo para perderlo. Vivíamos en ciudades distintas, pero hablábamos por teléfono cada semana, sin falta. Él siempre decía que cuando se jubilara, íbamos a hacer juntos un viaje por carretera, sin mapa y sin destino fijo. 3 semanas atrás, decidí por fin ordenar unas cajas de sus libros que habían quedado guardadas en mi trastero. Había evitado hacerlo por mucho tiempo, porque cada vez que abría una caja, me caía encima un pedazo de nostalgia. Pero ese día me armé de valor, me preparé un café y empecé a sacar los libros, uno por uno. Y ahí estaba, su edición desgastada de 100 años de soledad, con una dedicatoria que me escribió cuando cumplí 18. Al hojearlo, sentí algo crujir entre las páginas. Pensé que era un marcador viejo. Pero era una carta doblada cuidadosamente en 3 partes, con mi nombre al frente. La letra era inconfundible, la de mi papá. Temblando, me senté en el suelo del trastero, con las manos sudorosas, y empecé a leer. La carta no era larga, pero cada palabra me atravesó. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Perdón por no poder despedirme. Pero hay algo que necesito contarte antes de que otra persona lo haga. Y ahí, la historia tomó un giro que no esperaba para nada. Mi corazón se aceleró al leer esa frase. Antes de que otra persona lo haga. Sentí como si alguien me hubiera echado un balde de agua fría. No sabía si seguir leyendo o salir corriendo. Pero, obviamente, seguí. ¿Cómo no hacerlo? La carta continuaba. Durante años oculté algo que no sabía cómo contarte sin que doliera. Pero creo que mereces saber la verdad. Cuando tenías 4 años, tu mamá y yo nos separamos por un tiempo. No lo supiste porque nunca dejamos de vernos y porque yo me encargué de mantener todo igual para ti. Fue un acuerdo silencioso, por tu bienestar. Pero en ese tiempo, ella conoció a alguien. No fue algo serio. Al menos eso me dijo. La cosa es que cuando volvimos, ella ya estaba embarazada. Y sí, eso significa lo que temes, no soy tu padre biológico. Pero sí soy tu papá. En todo. Siempre lo fui y siempre lo seré. Me quedé helado. Literalmente. Me acuerdo que se me cayó el café encima y ni siquiera lo sentí. Estaba paralizado. La carta seguía, pero tuve que parar. Cerré el libro, lo abracé contra mi pecho y me puse a llorar. En el suelo del trastero, como si tuviera 5 años otra vez. Estuve como 1 hora ahí. En silencio. Mi cabeza no dejaba de repetir lo mismo. ¿Cómo que no soy su hijo? ¿Cómo que no es mi papá? ¿Qué se supone que hiciera con esa información? ¿Llamar a mi mamá y encararla? ¿Hacerme una prueba de ADN? Después de calmarme un poco, terminé de leer la carta. Decidí quedarme. No porque no me doliera, sino porque al mirarte, supe que eras mío igual. Nunca me arrepentí de eso. Pero sé que quizás ahora sientas rabia, confusión o tristeza. Es válido. Solo espero que, con el tiempo, entiendas que la sangre no hace a un padre. Lo hace el amor, los desvelos, los abrazos antes de dormir, las horas enseñándote a montar bicicleta y cada vez que te dije, te quiero. Te amo, hijo. Siempre te amaré. Papá. No sé cuántas veces leí esa carta en los días siguientes. Tal vez 20. Tal vez 100. Dormía con ella al lado de la cama. La tenía doblada dentro del libro, que ahora dejé en mi mesa de noche. Y durante todo ese tiempo, no pude hablar con nadie. Ni con mi mejor amigo. Ni con mi novia. Ni con mi mamá, hasta que una noche no aguanté más y la llamé. Esa conversación fue, otra montaña rusa. Mamá, necesito preguntarte algo, ¿papá era realmente mi papá? Hubo un silencio. Larguísimo. Luego, un suspiro. Encontraste la carta, ¿verdad? Y ahí supe que todo era cierto. Mi mamá guardó silencio por varios segundos después de decir eso. Encontraste la carta, ¿verdad? Y yo, con la voz entrecortada, apenas pude decir. Sí, la encontré en su libro, ¿por qué nunca me lo dijeron? Ahí empezó a explicarme todo. Su tono era sereno, pero cargado de culpa.
Casi como si hubiera estado esperando esa llamada durante años. No era fácil, hijo. Yo, no sabía si era necesario. Tu papá, bueno, ya sabes a quién me refiero, siempre insistió en que era suyo. Nunca dudó. Ni siquiera un segundo. Me dijo que eso no cambiaba nada. Que él te iba a criar como si fueras de su sangre, y que nadie más tenía que saberlo. Ni tú. Ni él mismo quería hablar del tema. Fue su decisión. Yo no sabía si gritarle, llorar, agradecerle, o colgarle. Estaba como flotando en una mezcla rara de emociones. Sentía que mi identidad entera se había tambaleado, como si la vida que conocía hasta ese momento hubiera sido medio inventada. Le pregunté si conocía al hombre biológico. Dijo que sí, que se llamaba Marcos. Que lo había conocido en una galería de arte cuando ella estaba tomando un tiempo con mi papá, y que fue algo breve, pero intenso. Marcos nunca supo que estabas en camino. Yo ya me estaba reconciliando con tu papá cuando me enteré del embarazo. Él me dijo que no quería saber más nada de la separación. Que si lo dejaba, iba a ser para siempre. Así que le conté todo. Él me escuchó en silencio, se levantó del sofá, fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua, y me dijo, entonces es nuestro hijo. Punto. Así. Como si acabara de decidir que el universo no tenía derecho a meterse en lo que él sentía por ti. Esa parte me destrozó. Porque sí, la verdad era impactante, confusa y dolorosa, pero también me hizo ver cuánto amor incondicional había recibido sin siquiera darme cuenta. Todo lo que mi papá hizo por mí a lo largo de mi vida cobró otro significado. No era solo amor de padre. Era elección. Él eligió amarme. ¿Y este Marcos, está vivo? Le pregunté, con cierta inquietud. Sí, vive en otra ciudad. Nunca más supe de él. Pero podría encontrarlo si tú quisieras. No respondí. Ni sí, ni no. ¿Quería conocerlo? ¿Quería añadir otro papá a mi historia? ¿O iba a ser solo un extraño con el que comparto genes pero ningún recuerdo? Corté la llamada diciéndole que necesitaba tiempo para procesar todo. Y fue ahí, ese mismo día, que decidí hacerme una prueba de ADN. No para buscar a Marcos. No por rabia ni por morbo. Solo para saber. Para cerrar una parte del rompecabezas. Lo más loco fue que mientras esperaba los resultados, que tardaron como 2 semanas, empecé a mirar fotos antiguas de mi infancia, y por primera vez me di cuenta de lo mucho que me parecía a mi papá en todo menos en la cara. La forma de pararme. Cómo sujetaba las cosas. La letra. Incluso la manera de arrugar la frente cuando pensaba. Era él. Y eso me dio cierta paz, aunque nada podía prepararme para lo que vendría después con los resultados del ADN. Las 2 semanas que tardaron los resultados del ADN fueron un infierno silencioso. Tenía la carta doblada como un amuleto en el bolsillo de mi chaqueta. A veces, en medio del trabajo o de una conversación, metía la mano, tocaba el papel y sentía esa mezcla rara de vértigo y ternura. Dormía mal. Me despertaba en la madrugada con pensamientos que parecían escritos por un guionista de telenovela. ¿Y si Marcos quiere conocerme? ¿Y si tengo hermanos? ¿Y si es un desastre de persona? ¿Y si lo busco y se niega? Pero lo peor no eran las preguntas. Era la culpa. Me sentía como si le estuviera fallando a mi papá por siquiera tener curiosidad. La noche antes de recibir los resultados, soñé que estaba caminando en una playa con él. Los dos descalzos. Me pasaba el brazo por los hombros y me decía, no importa lo que diga un papel. Tú eres mi hijo. Me desperté llorando, literal. Finalmente, el correo llegó. Lo abrí en la cocina, con las manos temblorosas, sin decirle nada a nadie. Ni a mi novia, ni a mi mamá. Necesitaba enfrentar eso solo. Lo primero que vi fue una tabla con porcentajes de coincidencia genética. Y al lado, un nombre, Marcos Estrada. 99.7% de compatibilidad. Ahí estaba. Confirmado. Todo cierto. Pero justo abajo, había un segundo nombre que me dejó helado, posible pariente cercano, Gabriela Estrada, probable media hermana. No lo esperaba. No sabía si llorar, reírme o salir corriendo. Me quedé en la mesa, mirando ese PDF como si fuera una bomba a punto de explotar. Gabriela tenía un perfil en la plataforma de ADN y había subido una pequeña biografía, 33 años. Amante de los libros, café y plantas. Buscando conocer más sobre mis raíces. Y una sola foto. Tenía mis mismos ojos. Después de muchos minutos de vacilación, le mandé un mensaje. Cortito. Hola Gabriela.
Acabo de recibir mis resultados y parece que somos medios hermanos. Estoy un poco en shock. No sé por dónde empezar. ¿Podemos hablar? Tardó un día en responder. Pensé que me iba a ignorar, o que todo iba a terminar ahí. Pero no. Al día siguiente, a las 8:14 de la mañana, recibí una respuesta. Hola. Wow. Justo ayer estuve revisando mi perfil y vi que había una nueva coincidencia, pero no me animé a escribir. Esto es, mucho. ¿Quieres hablar por videollamada esta noche? ¿Tipo 9? Y así, de pronto, mi universo se estaba expandiendo. Lo que había empezado como un simple intento de ordenar una caja de libros, me estaba llevando a descubrir una nueva parte de mi historia familiar que ni sabía que existía. Esa noche, nos vimos por primera vez en pantalla. Ella parecía tan nerviosa como yo. Nos saludamos con torpeza, con una risa tensa que nos alivió un poco. Y lo primero que dijo fue: «Tienes exactamente la misma voz que mi papá. Me hiciste llorar apenas hablaste». Y sí, lloramos los dos. Me contó que Marcos había fallecido en 2017, en un accidente de moto. Vivía solo. Nunca se casó. Nunca habló de tener hijos. Su mamá tampoco sabía nada. Gabriela había hecho la prueba de ADN como una forma de llenar huecos familiares que nunca entendió del todo. Y, sin saberlo, encontró a un hermano. A mí. La charla duró 3 horas. Nos pasamos fotos, nos reímos, lloramos, hicimos preguntas incómodas. Fue intenso, pero hermoso. Ella parecía buena gente. Sincera. Calmada. Sentí un tipo raro de conexión que no puedo explicar del todo. Cortamos la llamada con una promesa: conocernos en persona. Y aunque esa idea me asustaba un poco, también me emocionaba. Porque, por primera vez en todo este lío, sentí que no estaba solo en el caos. Ella también lo estaba navegando desde su lugar. Pero justo cuando pensaba que las cosas iban tomando forma, sucedió algo que volvió a poner todo de cabeza. A la semana siguiente, Gabriela y yo ya hablábamos casi todos los días. Era surrealista, como si nos conociéramos de antes. Me mandaba fotos de ella de niña, y yo le respondía con mías. Teníamos el mismo tipo de humor, el mismo amor por los libros viejos, y un gusto ridículamente parecido por los helados, dulce de leche con nuez. Decidimos vernos en persona. Ella vive a 5 horas de mi ciudad, así que planeamos encontrarnos en un punto medio, Rosario. Reservamos un Airbnb sencillo, con 2 habitaciones, solo por una noche. Nada de presión. Solo un café, una charla larga, una caminata por la costanera. Queríamos algo simple. Y todo iba perfecto, hasta que le conté a mi mamá. Estábamos cenando en su casa, y después de servirme su clásico guiso, que nunca falla para ablandarme, le solté la noticia. Conocí a Gabriela. La hija de Marcos. Mi media hermana. Nos vamos a ver el finde en Rosario. Se quedó completamente en silencio. Como si le hubiera dicho que iba a operarme el corazón en una cocina. Bajó el tenedor. Me miró fijo. ¿Y qué sentido tiene eso? Mamá, es mi hermana. Media. Y de alguien que nunca quiso saber nada de vos. Esa frase me cayó como un ladrillo. Me dejó mudo. No es así, le dije con cuidado. Marcos ni siquiera sabía que yo existía. No es justo decir que no quiso saber. Ella suspiró profundo. Agarró una servilleta, se limpió la boca con lentitud, como si se estuviera preparando para decir algo serio. Mira, hijo, yo respeto lo que estás sintiendo. Pero eso no cambia los hechos. Marcos no fue tu padre. No te crió. No te sostuvo cuando tuviste fiebre, no te acompañó al dentista, no estuvo en tus actos del colegio. Tu papá fue Roberto. Y él no estaría contento con esto. Eso me dolió. Sentí que me estaba echando la culpa por algo que ni siquiera elegí. ¿Y tú cómo sabes qué estaría pensando él? ¿Leíste su carta? ¿Sabes cómo me hablaba? No necesito leer nada para saber lo que él sentía. ¿Y si sí? ¿Y si él quería que yo sepa todo esto? ¿Y si dejó la carta para eso? Ella apretó los labios. No dijo nada por unos segundos. Luego, murmuró. Lo dejaste ir en paz, y ahora estás revolviendo todo ¿para qué? ¿Para hacerte más daño? Esa fue la frase que me hizo levantarme de la mesa. Le dije que la quería, que entendía que fuera difícil, pero que necesitaba hacer esto. Que no era una traición. Era parte de cerrar un ciclo. Ella solo asintió en silencio. Esa noche me fui con un nudo en el pecho. No había discutido así con mi mamá desde que tenía 17 años y me quiso tirar por la cabeza la guitarra eléctrica que me compré en cuotas.
Lo que yo no sabía en ese momento, era que ella no se iba a quedar quieta. Me fui de la casa de mi mamá con la cabeza hirviendo. No podía entender por qué se ponía así. Gabriela no venía a reemplazar a nadie. No se trataba de elegir entre dos padres. Se trataba de conocer mi historia completa. ¿Qué había de malo en eso? Pasaron 3 días hasta el encuentro con Gabriela en Rosario, y cada día ella y yo hablábamos más. Me dijo que también tuvo una discusión con su madre. Que no entendía por qué los adultos se resistían tanto a lo que ella llamaba reparar lo que no fue. Y yo sentí exactamente lo mismo. Llegó el sábado. Me tomé un colectivo a las 7 de la mañana y llegué a Rosario al mediodía. Gabriela ya estaba en el Airbnb, esperándome con una bolsa de medialunas y una cafetera humeante. Apenas me abrió la puerta, nos dimos un abrazo largo. Fue extraño, como un cruce entre un reencuentro y un primer saludo. En persona, noté más parecidos, los gestos, la forma de mover las manos al hablar. Fue como verme en un espejo con filtros femeninos. Pasamos el día caminando por la costanera, almorzamos en un bodegón de barrio y nos sentamos en el Parque España a hablar de la vida. Nos contamos todo, lo que sabíamos de Marcos, nuestras infancias tan distintas, nuestras dudas existenciales, nuestras pequeñas rarezas. Fue hermoso. Lleno de silencios cómodos. Una conexión real. A la noche volvimos al Airbnb, nos abrimos un vino y seguimos hablando. Cerca de la medianoche, recibí un mensaje. Era de mi mamá. Necesito hablar con voz urgente. Gabriela no es quien dice ser. Congelé el vaso en el aire. Gabriela me miró. ¿Todo bien? Es mi mamá. Dice que tú no eres quien dice ser. ¿Qué? Literalmente eso. Que no eres quien dice ser. Me reí, pero era una risa nerviosa. Ella también. No entendíamos nada. Le mostré el mensaje. Gabriela lo leyó con las cejas fruncidas y el labio apretado. ¿Quieres llamarla? Me preguntó. Asentí. Puse el altavoz. ¿Mamá? Estoy con Gabriela. ¿Qué es eso que dices? Lo investigué. Estuve viendo tus resultados de ADN, analizando nombres. Gabriela no puede ser hija de Marcos. El tipo con el que estuve, el que fue tu padre biológico, se llamaba Marcos Estrada, pero no es el mismo del perfil de ADN. Hay 2 Marcos Estrada. Uno de Córdoba y otro de Santa Fe. Gabriela es hija del de Santa Fe. Silencio. ¿Estás segura? Pregunté, con la voz seca. Más que segura. El tuyo vivía en Buenos Aires en 1995. El de ella en Santa Fe. No son el mismo tipo. No puede ser. Me acuerdo del rostro, del lugar donde vivía, todo. Tú te estás confundiendo de familia. Gabriela estaba paralizada. Pálida. Yo, pensé que era hija única. No sé nada de ese otro Marcos. Colgué. La habitación quedó en un silencio pesadísimo. Yo estaba mareado. Como si el piso se hubiera roto debajo de mis pies. La historia que llevaba semanas reconstruyendo se desarmaba de golpe. No éramos hermanos. No había sangre en común. Nada. Lo que teníamos era, literalmente, una coincidencia genética cruzada. Gabriela rompió el silencio. Esto es una locura, entonces, ¿tú y yo no compartimos padre? No parece. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahí fue donde dije algo que ni yo sabía que pensaba hasta que lo solté. No lo sé. Pero no quiero dejar de conocerte por eso. Nos miramos. Sonreímos, medio tristes. Y brindamos con lo que quedaba del vino. Porque sí, tal vez no éramos hermanos. Tal vez no teníamos a Marcos en común. Pero habíamos construido algo sincero, algo propio. Lo irónico es que, cuando por fin me sentía más cerca de saber quién era yo, terminé más confundido que nunca. Volví de Rosario el domingo a la tarde, con la cabeza hecha un torbellino. El colectivo iba lleno, pero yo me sentía completamente solo. A mi costado, una señora dormía con una bufanda de lana tapándole media cara. Del otro lado, un nene comía galletitas con ruidos insoportables. Y yo, en el medio, masticando una especie de vacío existencial con sabor a vino viejo y promesas rotas. ¿Cómo puedes sentirte tan cerca de alguien, y después descubrir que no tenías ningún lazo real con esa persona? Gabriela y yo nos habíamos despedido con un abrazo largo y torpe. Los dos sabíamos que algo se había roto, pero ninguno quería decirlo en voz alta. Aún así, me dijo. Aunque no tengamos los mismos genes, algo me dice que no nos cruzamos por casualidad. Y eso me quedó resonando. ¿Era verdad?
¿O solo una forma linda de disfrazar una decepción? Cuando llegué a casa, me encontré con una sorpresa. Mi mamá me había dejado una caja en el living, con una nota que decía: si quieres saber quién eres, empiezas por esto. Era una caja de madera. Antiquísima. Abollada en las esquinas. Dentro, encontré cosas que jamás había visto: cartas de mi papá, fotos, un llavero con la inicial R, el boleto del primer cine al que fuimos los tres juntos, cuando yo tenía 6, y un sobre cerrado con mi nombre. Con su letra. Lo abrí con manos temblorosas. La carta no era larga. Pero me desarmó. Si estás leyendo esto, es porque encontraste la verdad. O una parte de ella. No sé cómo te vas a sentir. Tal vez enojado. Tal vez confundido. Tal vez todo junto. Solo quiero que sepas algo: no me importó jamás de dónde venías. Desde el primer día en que supe de vos, decidí que ibas a ser mi hijo. Porque lo sentí. Porque lo elegí. Lo demás, los genes, los nombres, las coincidencias, son datos. Tú eres mi mayor historia. Con amor, siempre. Papá. Tuve que sentarme en el piso. Lloré ahí mismo, con la caja abierta, como si él estuviera ahí, al lado mío, diciéndome todo eso en voz baja. Y entendí algo que no había entendido en semanas: yo no estaba buscando un padre. Estaba buscando un reflejo, un punto de partida, un cierre. Pero ya lo tenía. Siempre lo tuve. Solo que me distraje con el ruido de lo nuevo. Esa noche, le escribí a Gabriela. Le conté todo. Le dije que no compartíamos un padre, pero que compartíamos algo más raro, una conexión accidental que nos hizo bien a los dos. Ella me respondió lo más hermoso que leí en mucho tiempo: no soy tu hermana de sangre, pero sí tu hermana de pregunta. Y eso vale. Ahora hablamos de vez en cuando. Compartimos memes, libros, pensamientos raros a la medianoche. No somos familia en el sentido técnico. Pero nos elegimos. Como lo hizo mi viejo conmigo. Y, al final, eso es lo que más importa. Y ahora les pregunto a ustedes, los que escucharon hasta acá: ¿valió la pena abrir esa caja de Pandora? ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? Déjenmelo en los comentarios. Y por cierto, si les gustan este tipo de historias, no olviden suscribirse al canal. Subimos contenido nuevo todos los días. Nos vemos en la próxima historia.